Acabamos de leer en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, los versículos 9 al 20. Es el último capítulo, si no me equivoco, han sido más de 60 predicaciones las que hemos realizado sobre el libro de Marcos. Aproximadamente estuvimos domingo a domingo, en un periodo de un año, prácticamente un año y medio, viendo este libro, así que espero que sea de bendición para todos nosotros que tuvimos este privilegio de escuchar domingo a domingo estos sermones. El mensaje de hoy tiene por título Prediquen el Evangelio. Y vamos a situarnos en este pasaje en la importancia de las apariciones de Jesús, de los versículos 9 al 14, también en el hecho de que Jesús a sus discípulos, hombres y mujeres que estuvieron con Él, les va a entregar un mandato, una comisión. Y por último, vamos a ver que al final Jesús asciende a los cielos, se despide de sus discípulos, ¿cierto? Y les da para que puedan realizar esta obra tan maravillosa, pero a la vez también en muchas ocasiones difícil de llevar, la promesa que Él estaría presente siempre en sus vidas, ayudándoles a través de la presencia del Espíritu Santo. Para los escritores del Evangelio, ya sea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para ellos fue muy importante relatar los hechos de la vida de Jesús. En particular, en los últimos capítulos, ver que Jesús fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día. Así que nuestra fe está bien documentada. Son hechos históricos. La fe no es un salto a ciegas a creer en cualquier cosa. No. Los escritores de los evangelios tuvieron este deseo de que los hombres, las mujeres de toda época tuvieran acceso a la información, de que quedaran registrados los eventos, de que se mostraran que hubo testigos de esta situación. Y los historiadores, sea cual fuere su postura, si son creyentes o no creyentes, ven en la mayoría de los casos los hechos ocurridos en los tiempos de Jesús, con la vida de Jesús y sus seguidores, están documentados como hechos históricos. Cada época tiene su tendencia de desarrollar una cultura, un pensamiento. Y muchos hoy en día describen los tiempos que estamos viviendo como la era de la posmodernidad, aunque también algunos sugieren que ya la posmodernidad ya pasó, ¿ya? Así que estamos viviendo otra época. Y al parecer, estas épocas en donde el mundo en términos general tiene una forma de pensar, de enfrentar la realidad, de describir la realidad, está pasando mucho más rápido.
Todos cuando fuimos estudiantes se nos enseñó la época de la prehistoria, la historia, el periodo renacentista, el periodo barroco, y esos periodos eran, en términos de año, extensos, ¿ah? Muy extensos, porque la vida también se vivía de una manera distinta. Pero en estos últimos años, estos cambios son mucho más rápidos, ¿ah? Debido al desarrollo de la ciencia. Juan Stam, un teólogo y pastor, comenta que una de las teorías de la posmodernidad se le llama la filosofía del no fundamento. ¿Y qué quiere decir eso? Significa que quienes creen en esta filosofía de interpretar la realidad es que afirman que no existe más verdad que la interpretación y la opinión de cada cual. Yo creo que más de alguno ha escuchado que la verdad de uno es lo que piensa, ¿ah? Y el otro puede tener otra verdad, y pueden haber muchas verdades. Bueno, de esa manera nuestra época ha definido la realidad. Muchas veces decimos, bueno, tu verdad no es mi verdad. Bueno, eso se llama la filosofía del no fundamento. Al decir que la interpretación de la verdad es una opinión particular y subjetiva, porque depende de cómo nosotros la interpretemos. Y por lo tanto, se nos dice que no hay fundamento para establecer ninguna verdad objetiva. Bueno, nosotros nos reunimos domingo a domingo para hablar acerca de la verdad, y una verdad objetiva, no relativa, que no depende de lo que nosotros creamos o no, interpretemos o no. Está escrita, está documentada, son hechos históricos. Es una verdad objetiva. Y por lo tanto, para nosotros los creyentes, a diferencia de lo que nos presentan estos filósofos de esta época, la resurrección, la sepultura, la muerte de Jesús son hechos fundamentales, objetivos. Es una fe firme, inconmovible, ¿cierto?, que ha sido registrado por los escritores y que nosotros domingo a domingo nos basamos en esos hechos históricos para fundamentar nuestra creencia y nuestra fe. Pablo se anticipó a este tipo de situaciones, el tener la certeza y la seguridad de que si la resurrección de Jesucristo fue un hecho real, histórico, verdadero, documentado. Porque si no es así, Pablo comenta en 1 Corintios, capítulo 15, los versículos 1 al 8, que también fueron desarrollados el domingo pasado en la predicación anterior dada por nuestro pastor, y que la voy a parafrasear como lo comenta también un teólogo llamado Karl Barth. Él dice lo siguiente: si Cristo no resucitó corporalmente en un cuerpo, visiblemente, audiblemente, perceptiblemente, en el mismo sentido concreto en que murió, como dicen los textos, si no ha resucitado, entonces nuestra predicación y nuestra fe es una fe vana, es una fe inútil. Y por lo tanto, estamos todavía en nuestros pecados. Así de radical.
Por eso es que es tan importante que nosotros podamos atender a lo que la palabra del Señor nos dice, porque posiblemente podríamos estar creyendo en una teoría, en una hipótesis, en una leyenda. Pero para los que escribieron, para los que vivieron, esto fue real. Y así nos comienza diciendo Marcos, en la continuación del relato de la resurrección de Jesús, en el versículo 9 que hemos leído, habiendo resucitado Jesús el primer día de la semana. ¿Cuál es ese primer día? Para nosotros, el día domingo. Jesús había sido sepultado en la tarde del día viernes y había resucitado el domingo por la mañana. Así que lo que vamos a ver ahora es que a Marcos le interesa documentar, compartirnos que Jesús no solamente resucitó, sino que tuvo varias apariciones en un contexto de unos discípulos que estaban desanimados, tristes, desesperanzados. Entonces, en medio de las distintas ocasiones que el relato nos muestra acerca de las apariciones de Jesús, también junto con estas apariciones, lo que resalta permanentemente es que cuando a los discípulos le comentan acerca de estas apariciones, ellos no creen. Siguen teniendo una actitud incrédula. Y nosotros podríamos comprender la situación de ellos y no ser tan críticos, porque nosotros tenemos la historia completa, el cuadro completo, pero ellos no. Ellos no tenían el cuadro completo, están viviendo la situación. Y para ellos es normal que si alguien muere, permanezca muerto en una sepultura. Escuchar que alguien ha resucitado es medio complejo, aunque ellos ya habían visto cuando Jesús resucitó a Lázaro. Pero seguía siendo raro, contra natura, porque esa es la definición de un milagro, que va contra las reglas de la naturaleza, de lo que está establecido. Por lo tanto, era comprensible de alguna manera que ellos mantuvieran una actitud de incredulidad, más en medio de una situación, en un estado, podríamos decir, de depresión. Porque cuando uno vive esos momentos, no tiene tiempo para pensar, para reflexionar y analizar. Simplemente el problema está ahí y nos sale de nuestro corazón, de nuestra mente. Los discípulos, como nos dice la Escritura, cuando María Magdalena corre a compartirles que ella ha visto el sepulcro vacío y que ha visto a Jesús resucitado, el cuadro que nos muestra Marcos es de un grupo pequeño de hombres reunidos, llorando y lamentándose. Y no le creen. Es la gran noticia. Es la gran noticia. Es como muchas veces a nosotros nos podría pasar cuando estamos viviendo tiempos de dolor, tiempos de aflicción, o cuando queremos que algo cambie y no cambia la situación, cualquier noticia pasa de largo, porque estamos concentrados en otra cosa. Y posiblemente cuando María Magdalena les comenta el hecho, ellos no estaban poniendo atención, estaban concentrados en otra cosa. Estaban en el más absoluto pesimismo que inundaba sus corazones y la mente de sus discípulos.
Era, podríamos decir, una iglesia que estaba llorando, una iglesia que estaba triste, que se reunía para llorar. No tenían otra cosa para hacer. Para nosotros es importante también entender que lo que describen los testigos oculares acerca de la resurrección de Jesús es que Jesús resucitó corporalmente. Ellos no vieron un espíritu. Ellos vieron a Jesús en un cuerpo resucitado. Y cuando se habla de la resurrección de Jesús en un cuerpo, posiblemente no sea el mismo cuerpo, porque tiene otras características. Y en ese sentido, en el cuerpo que resucitó Jesús, muchas veces en la manera que se apareció a distintos personajes, recuerden que no lo conocían de inmediato, porque quizás las características de ese cuerpo no les permitía a ellos reconocerlo. De ahí que Jesús tuviese que mostrarse de alguna manera para que ellos lo pudieran reconocer. Estaban como ciegos. Recuerden que en algunos de los escritos dicen que sus ojos fueron abiertos, porque no lo podían reconocer. Fue necesario que fueran sus ojos abiertos. Fue necesario que Jesús interviniera de manera especial para que ellos lo pudieran reconocer. Pero era un cuerpo físico, no era un espíritu. No eran ángeles, sino que era el cuerpo de un ser humano. Jesús hoy en día, con ese cuerpo glorificado, está a la diestra de Dios. Ese Jesús que oficia como sacerdote, oficia en términos de un cuerpo, de una persona. De ahí que uno de nuestras confesiones sea que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Un misterio para nosotros. A Tomás le dijo, tócame. Cuando los discípulos estaban comiendo, él les pidió alimento. Un espíritu no se alimenta. Un espíritu no se puede tocar. De ahí la singularidad del Evangelio. Con respecto a otra forma de creencia. Porque si usted le pregunta en términos generales a la gente si cree en el más allá, si cree en la otra vida, ellos tienen una idea, una concepción de acuerdo a sus creencias de que el hombre tiene algún tipo de trascendencia, de que va a vivir en la eternidad. Y más de alguna vez nosotros lo hemos comentado de manera coloquial, que cuando algún amigo, familiar muere, ¿cierto? Hay frases muy populares, ¿cierto? Papito, mamita, amigo, ¿cierto? Estamos esperándote para reunirnos y terminar, por decir algo, el partido de fútbol. Cuando muere un deportista, se supone que ese deportista, de manera amigable, cariñosa, sigue en el cielo jugando su deporte. La gente tiene una idea, pero la idea que tienen es esa de que es un espíritu, es el alma. De hecho, muchas veces la predicación nuestra enfatiza la salvación del alma. Pero la promesa del Evangelio es que no solamente nuestra alma se salva,
sino que nuestro cuerpo va a resucitar semejante al de Jesús, al de Cristo. Vamos a resucitar. Esa es la certeza, la realidad. De ahí que también los escritores dicen que Jesús es la primicia. O sea, Él es el primero de los resucitados y después nosotros. Nosotros vamos a resucitar un día. Esa es la esperanza. Vamos a tener un cuerpo. Y cuando nosotros compartimos el Evangelio de esa manera, ahí sí que hay un quiebre. No, nos dice. Nosotros creemos que el hombre es espíritu. Recuerden que para muchas filosofías, muchas creencias, la materia es mala. Y por lo tanto, el cuerpo es una cárcel. Y muchas religiones, en sus prácticas, lo que hacen es tratar de liberarse de este cuerpo porque es malo. Y lo que tratan de elevar es el espíritu. Esto está muy arraigado en las religiones de tipo mística. Que esto también ha impactado al Evangelio. De ahí que muchas veces la enseñanza sea que nos separemos del mundo. Porque el mundo es malo. De ahí también que en muchos lugares se crean monasterios. ¿Y cuál es la función de ese monasterio? No tener contacto con ese mundo, sino con ese mundo espiritual. Pero la resurrección lo que hace es rescatar la materia, redimirla, para que sirva para los propósitos de Dios. Porque para eso fue creado el hombre. ¿Qué dijo Dios cuando hizo su creación? Que era bueno. Y cuando hizo al hombre y a la mujer, que era muy bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? El pecado que contaminó la creación humana. Entonces, las apariciones de Jesús tenían por finalidad que hubiesen testigos y que estos testigos en particular fuesen aquellos a quien Jesús los llamó. Pero el escritor también recalca esta actitud negativa. No creemos. Es imposible. ¿Qué hubiese pasado si al primer rumor, al primer comentario, ellos hubiesen creído al mensaje y hubiesen salido corriendo a compartir el mensaje, a predicarlo? Habría sido poco creíble. Y aunque Jesús les reprocha su incredulidad, también para nosotros es mucho más creíble que ellos se resistieran permanentemente a creer. Así que tuvieron que ser varias apariciones, no una. ¿Se imagina si Jesús se hubiese aparecido solamente a Pedro y que toda la fe se fundamente en el testimonio de Pedro? Pero no, Jesús se apareció a las mujeres. Se apareció a dos hombres que caminaban. Se apareció después a los discípulos. Se apareció de manera particular, junto con todos los discípulos, a Tomás. Y después los comentarios nos dicen que finalmente se apareció así en una sola vez a 500 personas. Tenía que haber testimonio abundante de las apariciones de Jesús para que nos resultara creíble de que estos hombres que no querían al principio aceptar, finalmente creyeron que Jesús había resucitado. Nos encontramos aquí con personas que les cuesta creer de buenas a primeras
algo que les estaban contando. Dudan, desestiman el hecho como algo obvio de creer. Por lo tanto, si finalmente aceptaron como un hecho la resurrección de Jesús, fue porque quedaron totalmente convencidos por las evidencias. De ahí que Marcos y los otros escritores registren tantas apariciones. Pero Jesús no solamente se aparece ante ellos para decirles: yo he resucitado, este es mi cuerpo, sino que también hay de por medio un mandato, una comisión. Ellos tienen que contar lo que han visto. Así lo dice Juan: lo que nuestros ojos vieron, lo que nuestras manos tocaron, eso es lo que estamos contando. Y eso es el Evangelio, contar que Jesús resucitó. Cada uno de los 4 evangelios también enfatiza esto, el mandato de Cristo a sus discípulos. Y es que lleven el mensaje del Evangelio a todos los lugares. Dice el versículo 15, les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Es un mensaje que tiene que ser contado. Ya el dolor, la tristeza, la duda ha desaparecido. Ha cambiado su situación y por lo tanto están en condiciones ahora de contar algo que ni ellos creían. El que creyere, les dice Jesús, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay que compartirlo. Y todo aquel, dice, que cree y se bautiza será salvo. Ahora alguien podría preguntar: ¿para ser salvo es necesario creer y bautizarse? Bueno, dice la palabra del Señor y Jesús lo aclara: el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no cree será condenado. Por lo tanto, el énfasis está en creer. Todo aquel que cree será salvo. Y a ese creer, públicamente, nosotros debemos hacer un acto de confesión de que nos hemos transformado en seguidores, en discípulos de Jesús mediante el bautismo. Pero el bautismo nos salva. Es una confesión pública de la realidad interna, de la obra interna que Cristo ya hizo en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Él nos salvó, Él nos compró, Él nos rescató, y la confirmación pública es el bautismo. Ahora, ¿es necesario el bautismo? Claro que es necesario el bautismo. ¿Para salvarse? No. Para identificarnos como seguidores de Jesús. Entonces, la iglesia primitiva, creer en Jesús conducía a una declaración pública de fe por medio del bautismo, el agua. Y esa confesión pública tenía un costo en la iglesia primitiva. Ese costo fue con su familia muchas veces, con sus amigos, con su trabajo. Fueron muchas veces despreciados por su familia, muchas veces abandonados por sus amigos y muchas veces se quedaron sin nada. El bautismo hoy en día para muchos ha pasado a ser un término social, ¿cierto? Tienes que bautizarte. ¿Por qué? Porque yo me bauticé, porque mi familia se bautizó, porque asistimos a una iglesia. Es un tema social. Pero en el Evangelio era identificarse con el Señor, con ese delincuente crucificado en la cruz. La cruz no tiene el contexto que tiene hoy en día.
Hoy día usamos, y no tiene nada de malo, usar una cruz como adorno o una pulsera. Pero en aquella época identificarse con un crucificado era identificarse con un delincuente. Era humillante. Y bautizarse para transformarse en seguidor muchas veces les costaba la muerte. Pero quiero aclarar que el bautismo no es esencial para la salvación. Si no, el ladrón en la cruz no se habría salvado. Pero Jesús le dijo, tú creíste y hoy estarás conmigo en el paraíso. También los antiguos creyentes de todo el Antiguo Testamento fueron salvos porque miraron hacia el futuro, al Cristo. Nosotros miramos hacia el pasado. Ellos miraron hacia el futuro por fe y creyeron y fueron salvos. Ahora, es significativo que junto con el mandato de compartir el Evangelio, Jesús les dice que para que la gente crea a este Evangelio, les van a acompañar ciertas señales expresadas en milagros. Mayormente un milagro en términos bíblicos es una señal. Es una señal que confirma el mensaje, que confirma el testimonio que están compartiendo. Y les dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Especialmente esto se dio de manera abundante en la era apostólica. Una vez los discípulos, los apóstoles, empezaron a compartir el mensaje, estas señales les acompañaron. Un apóstol cuando ponía la mano sobre los enfermos sanaba automáticamente. Cuando expulsaban demonios, los demonios salían del cuerpo de la persona. Estuvieron enfrentados a situaciones extremas que no todas son comentadas en las Escrituras. Pero también hay que entenderlo en el contexto de esa iglesia primitiva en un mundo que no conocía el Evangelio y por lo tanto necesitaba señales abundantes para que el Evangelio pudiera establecerse en aquella región, en aquel lugar. Estos registros, estas señales, estos milagros se enumeran en el libro de Hechos. Hablaron en lenguas cuando muchos creyeron el Evangelio. Y esa lengua era justamente hablar en un idioma distinto al que tenían como idioma nativo. Es como si yo, que no sé hablar inglés, que me gustaría, pero nunca he aprendido, ¿cierto? Al creer en la palabra de Dios, comenzara a relatar los hechos del Evangelio, a predicar el Evangelio en inglés. ¿A quiénes? Aquellos que hablan el inglés. Para que esas personas que me conocían y que sabían que nunca me habían visto hablar, ahora me ven hablar en ese idioma y lo toman como un milagro que solamente lo puede hacer el poder de Dios. Se relatan hechos en donde hombres y mujeres hablaron en lenguas, ¿cierto? Los apóstoles echaron fuera demonios, tomaron serpientes en las manos. ¿Se recuerdan cuando Pablo fue mordido por una serpiente venenosa y no le produjo nada? ¿Y sanaron enfermos? Ahora, esto justamente hay que tomarlo dentro del contexto, porque recuerden la diferencia. El ministerio apostólico era que cada vez que enfrentaban una situación así, se llevaba a cabo el milagro. Hoy en día eso ha dejado de ser.
¿En qué sentido? ¿Dios sana hoy día? ¿Dios hace milagro hoy día? Su poder no se ha acabado, pero ahora depende de la soberanía de Dios. Porque muchas veces pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero muchas veces también en la voluntad de Dios ese enfermo no va a sanar. Y esa es la diferencia con el ministerio apostólico. Estas cosas muchas veces se llevan a los extremos. Y por eso que hay que tener cuidado. Se dice que hay iglesias en África para que un nuevo creyente dé testimonio de que realmente ha sido salvado, tienen que beber veneno. Y usted ya sabe cuál es el desenlace. Esa persona se ha muerto. ¿Por qué? Porque justamente se entiende de manera equivocada lo que quiso Jesús compartir con sus discípulos. En toda época Dios ha hecho sanidades y milagros, pero no de la manera particular que lo hizo con sus apóstoles. Estos milagros fueron señales para animarnos a confiar en Dios y no tentarlo con experimentos insensatos que no tienen sentido. Tenemos que ser prudentes. Estas señales fueron las credenciales de los apóstoles. Pero no es necesario, ¿cierto?, un hecho fundamental que cada vez que nosotros compartamos el Evangelio, eso sea acompañado por un milagro. Porque la predicación misma es el elemento poderoso que Dios usa para la salvación. Así Pablo lo comenta en Romanos, porque el evangelio que yo predico, este evangelio el cual yo no me avergüenzo, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Juan fue un hombre de Dios, un profeta de Dios, y nunca hizo un milagro, pero su predicación atrajo muchos a Jesús. Así también nosotros, nuestra predicación, inspirada, respaldada por el poder de Dios, tengamos la seguridad y la certeza que traerá a muchos para salvación. Después de completar su obra en la tierra, Jesús, y haber ya compartido lo suficiente con sus apóstoles y con sus seguidores, Jesús dice que regresó al Padre. Su misión en la tierra ha terminado. Y allí dice que nos representa como nuestro sumo sacerdote. Por tanto, dice el libro de Hebreos, teniendo ahora un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. También Jesús es nuestro abogado. Hijitos míos, dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es nuestro representante. Él no solamente obra a favor nuestro, sino que obra en nosotros y a través de nosotros para cumplir el mandato que dejó a su iglesia. Puesto que el Evangelio de Marcos, y como ya lo vimos, describe a Cristo como ese rey que se comporta y que actúa como un siervo, es bueno que nosotros recordemos este libro, que el siervo de Dios, que vino para servir, todavía nos sirve a nosotros, obrando en nuestras vidas. ¿Qué provocó, para terminar, que un grupo pequeño de hombres y mujeres que se decían
ser seguidores de Jesús. Que cuando ocurre la muerte de Jesús, la crucifixión, huyeron, llenos de temores, de miedos, sin esperanza, sin mayores recursos materiales, sin ningún tipo de influencia social, sin mayor formación académica, que fueron escépticos al principio de que Jesús hubiese resucitado. ¿Qué ocurrió en sus vidas en un lapso tan corto de semanas que se lanzaron por todo Jerusalén y sus alrededores? Ahora ya sin temor ni tristeza, sino con una tremenda esperanza de querer compartir al Jesús resucitado. ¿Qué ocurrió en sus vidas? ¿Qué pasó? Es que ellos vieron al resucitado. Ellos fueron testigos de esa realidad. No vieron a un espíritu, vieron un cuerpo, vieron a una persona. Es más, fue Él quien tomó la iniciativa. Él los buscó. Él buscó aparecerse a ellos. Los encontró, los animó y los encomendó. Así también lo hizo con nosotros. Cuando no creíamos en Él, cuando no le buscábamos, Él nos fue a buscar. Él nos encontró. Él se apareció a nuestras vidas. Y ahora la alegría del Evangelio es que compartimos esa realidad, esa verdad, ese hecho objetivo con aquellos que todavía no creen. Así que ese es el Evangelio. Esa es la buena noticia, que Jesús ha resucitado, vive en nuestras vidas, ha hecho misericordia con nosotros, a muchos los sanó, a muchos los levantó incluso de la muerte, casi al borde de la muerte. Dios tuvo misericordia. Y ese es un testimonio real. Pero lo más poderoso es que Jesús nos dio toda autoridad para compartir también su mensaje de esperanza a todos aquellos que todavía no creen, a todos aquellos que están tristes, que están en una oscuridad tremenda, sin esperanza. La esperanza para el hombre, para la humanidad, es que Jesús resucitó. Está a la diestra de Dios Padre y nos ha encomendado a cada uno de nosotros de compartir la alegría del Evangelio. Póngase de pie. Oremos al Señor y demos gracias. Señor, queremos darte gracias. Hemos terminado el Evangelio de Marcos. Ha sido maravilloso. Cada versículo, cada capítulo, desarrollado domingo a domingo, para que nuestras vidas se fortalezcan, para que nuestra vida crezca, para que nuestro gozo sea cumplido. Señor, tú nos mostraste, Señor, de que tú resucitaste, Señor, con poder y con gloria. Señor, y has querido compartir esa bendición, Señor, con cada uno de nosotros. No teniendo esperanza, tú te apareciste a nosotros. Tú nos buscaste, tú nos hallaste. Y pudimos creer al mensaje bendito del Evangelio. Y hoy día compartimos esta bendición. Queremos, Señor, que tú sigas trabajando en nuestras vidas. Sigas obrando. Podamos seguir creciendo, Señor, en santidad. Podamos seguir viéndote a este Jesús glorioso, maravilloso, en toda su expresión, en toda su magnitud. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Bendice a aquellos que han podido escuchar el Evangelio. Si hay alguien que todavía se resiste a creer en este bendito mensaje, Señor, tú abres sus ojos del alma. Tú abres sus oídos para que pueda creer. Todo aquel que se arrepiente, todo aquel que cree en este mensaje es salvo.
Jesús lo dijo, todo aquel que cree en mí es salvo. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Señor, abre las puertas, Señor. Abre las puertas del alma para que muchos puedan escuchar este bendito mensaje. Señor, nos vamos ahora a cantar con gozo, con alegría. Señor, con expresiones de gozo y de gratitud, porque tú resucitaste para salvarnos a cada uno de nosotros. Te damos la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre.